Buenas noches, amigo, ¿cómo está? Buenas noches, Doc. Excelente, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado? Excelente, bien, gracias a Dios. Aquí saludando nuevamente a la audiencia en un capítulo más de Cazando Sentencias. Así es, así es. Bueno, entonces miremos quién se está conectando para saludarlo. Venga, miramos por Listo, acá antes de empezar mientras yo voy, entrar en mientras yo voy materia. compartiendo acá, Señor, mientras yo voy compartiendo acá los enlaces en los grupos. perfecto. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es bastante interesante. No sé de lo que usted ha estudiado, que su merced, eh, para mí es una máquina de leer sentencias. Usted ha identificado que creería yo, ¿no? Lo mismo que yo he identificado y es que el 90% de las demandas de casación se plantean con la causal segunda, ¿sí? Que es la de la violación indirecta. Muy pocas se presenta la violación directa. O usted ha conocido alguna, Doc? Una que otra, pero muy mínima, dos, porque es que ya hablar de la violación directa también entramos en un terreno entre una línea o una raya de prevaricato prácticamente, porque ya la violación directa de la norma es un desconocimiento total de la norma y pues, ¿qué juez va a desconocer la norma, no? Se supone que los jueces conocen la norma. Diferente de la violación indirecta, entonces aquí sí podemos hablar de pronto a veces una interpretación diferente de la norma que sí puede suceder cuando los jueces a veces tratando de interpretar la norma o interpretar lo que han dicho las altas cortes se pueden equivocar o desconocen una prueba o interpretan más una norma que habla sobre la legalidad de una prueba. Son cosas que se pueden dar en el día a día, que pueden cometer porque parte de un punto de vista subjetivo, mientras que la violación directa ya es más objetiva, entonces es más difícil que un juez diga, ah, yo no conocía esa norma. Es más difícil, entonces por eso casi todos es la violación indirecta de la norma. Ok. Bueno, saludemos. Ya nos saludó alguien, el doctor Gabriel Ariza Pereira. Muy buenas noches, Doc. Él nos acompañó la vez pasada que su merced por temas de salud no pudo estar, Doc. Y él nos ha apoyado bastante. Entonces, nuevamente, muchas gracias, doctor Gabriel, y un fiel seguidor de nosotros. Excelente. Doc, antes de empezar en materia, le quiero extender una felicitación a alguien que por ese alguien que misteriosamente, casualmente, está cumpliendo años el día de hoy y que por él nos conocimos usted y yo, y es el doctor Fernando Cristancho, con el que Uy, usted comparte Viernes de Providencia. Entonces aprovecho para desearle un feliz cumpleaños al doctor Fernando Cristancho, una gran persona, un gran profesional. Ya lo había saludado, pero vuelvo y le extiendo la felicitación, que ojalá cumpla muchísimos años más, que Dios le dé mucha salud, bendición y muchos éxitos. Entonces, Doc, ¿quién más nos acompaña? Acá el doctor Gabriel nos está diciendo a ustedes por toda esta información y conocimiento que nos comparten. Gracias, doctor Gabriel. Bueno, Doc, entonces, entrando en materia, el episodio de hoy vamos a hablar de la violación indirecta a la ley sustancial como causal de casación. Y antes de iniciar, quiero, así como se advirtió en la publicidad para este episodio, que aquellos colegas o estudiantes de derecho que estén viendo este live, y si quieren, se les va a obsequiar un libro de un gran abogado, un casacionista, el doctor César Augusto Londoño, para que por favor, Laura, ahí está el libro. El libro del doctor César Augusto Londoño Ayala titulado Casación Penal, Súmula Generalidades. Ese es un libro digital. Entonces, pues para los que estén participando y quieran, con muchísimo gusto nos dejan su número y se los estaremos compartiendo. Bueno, Doc, para su merced, ¿qué es la ley sustancial? no, la ley sustancial es como tal la norma misma, ¿no? Es básicamente la norma que nos regula. Esa es nuestra norma jurídica sustancial. Como aquella norma o sea, como para hablar en términos que nos entienda la audiencia, es aquella norma jurídica que consagra
o regula unos derechos y unas obligaciones, o que también establece unas consecuencias jurídicas. Eso es lo que se entiende por ley sustancial. Es importante eso porque pues para poder entrar a hablar de violación, de esa causal de violación indirecta a la ley sustancial, pues debemos entrar a determinar y identificar qué se entiende por esa ley sustancial. Como se lo venía diciendo antes de iniciar el episodio, Doc, de acuerdo a los estudios que he hecho de este tema, abordaremos también un episodio especial donde también se ha pronunciado la jurisprudencia con relación a que no solamente es la ley sustancial, sino también la ley procesal. Ese es un tema que me parece bastante interesante. Y también, no sé si usted lo ha visto, Doc, abarca el tema de la jurisprudencia, violación indirecta. O sea, dentro del marco de esa ley sustancial está la jurisprudencia. ¿Usted ha leído alguna sentencia al respecto, Doc? ¿De cuál no? Perdón, no lo escuché. De jurisprudencia. ¿De qué tema? O sea, que esté la violación indirecta a la ley sustancial, que dentro de la ley sustancial esté la jurisprudencia. Ha sido, de hecho estos procesos o este tema, esta causal más que todo ha tenido un gran desarrollo jurisprudencial, porque básicamente la norma es bastante cortica. ¿Qué nos dice la norma? Numeral segundo del artículo 336 del Código General de Proceso. La violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación o de una determinada prueba. Ese es básicamente el contexto que nos da la norma como tal. Ese contexto tan pequeño se ha venido desarrollando y ampliando básicamente vía jurisprudencial. La Corte Suprema de Justicia tiene bastantes sentencias interesantes sobre esta segunda causal, sobre la violación indirecta, y se ha dado un desarrollo jurisprudencial bastante interesante. Se ha explicado, de hecho, la Corte Suprema explica cuándo hay un delito de hecho, cuándo es de derecho. Todo esto nos ha sido una ampliación y una explicación básicamente jurisprudencial. Y en todas estas sentencias de violación indirecta de la ley, siempre remiten a otras sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Muy poco se habla de la norma simplemente se reseña, pero de ahí adelante toda la identificación como tal para dar ejemplos, para establecer cuándo hay un error de derecho, cuándo un error de hecho, lo ha establecido básicamente la jurisprudencia. Ok. Bueno, entrando en materia, entonces como para aterrizar el concepto, entonces la causal de casación de la violación indirecta a la ley sustancial se presenta cuando el juzgador de segunda instancia eh, indirectamente vulnera, viola la norma sustancial, la norma jurídica sustancial, ya sea por un error de hecho o un error de derecho, ¿sí? Y en cuanto al error de hecho, es en la apreciación de un medio de prueba. Eso no es así, doctor Dairo. Sí, Doc, de hecho, en este segundo caso, en el de derecho, perdón, se da muy seguido y tiene que ver con el tema de que las cortes, o bueno, las cortes no, perdón, los juzgados a veces piden un tema de una tarifa legal como si eso en Colombia existiera. Recuerden que en nuestra normalidad no está la tarifa legal. Entonces ellos dicen que para probar determinado hecho necesitamos determinada prueba. Y si no está esa determinada prueba, entonces no dan por probado dicho hecho. Ese es uno de los ejemplos más claros de esa violación indirecta de la norma, que también puede establecerse muy poco o hay una raya muy pequeñita entre eso y el exceso ritual manifiesto. Pero acá se establece un hecho, necesitamos una prueba para valorar y el juez dice, no, esa prueba no era la que me definía a mí este hecho, sino tenía que ser esta otra prueba. Entonces, eso es un ejemplo bastante claro de lo que es ese error. Yo voy a leer lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en estos dos, una diferencia que ha hecho, y ahí entro a explicar poco a poco, ¿vale? Entonces voy a leer Ok, taxativamente lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia es reciente, es la SC 3663 del 2022. La Corte dice, la violación por la vía indirecta de la norma sustancial puede provenir de un desliz de hecho o un yerro de derecho. La primera hipótesis ocurre cuando el fallador cree
equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio de prueba, o cuando realiza la interpretación de manera errada del acervo probatorio existente. Es decir, suprime o supone total o parcialmente la existencia de un elemento de juicio. La segunda posibilidad atañe a las pifias en materia jurídica, pero, por supuesto, vinculada a los medios probatorios. Se estructura cuando realiza la valoración del mérito de convicción sin atender la normativa sobre el particular o exige para la acreditación de un hecho un medio de prueba en particular sin que la norma así lo establezca, que era el ejemplo que estaba dando. Entonces, en ¿cómo es que? En un resumen pequeñito, cuando hay un delito de hecho, cuando el juez valora una prueba que no hace parte del acervo probatorio, dice esta prueba y esta prueba no está, o en su efecto cuando deja de valorar una prueba que sí está. Y un hierro de derecho cuando hay una prueba y el juez usa una norma diferente para valorar esa prueba, pues establece un ejemplo bastante común, que es en el tema de los procesos de pertenencia, que los jueces no piden un certificado especial para la posesión. Ese certificado especial no lo solicita la norma para probar el tema de la posesión, nos explica un certificado tradicional, un certificado normal, donde se establezca quiénes son los dueños de ese predio, quién es el titular de ese predio. Y algunos jueces dicen, no, necesito el certificado especial de posesión. Este certificado especial de posesión, cuando ha dicho la norma o cuando ha dicho la Corte Suprema de Justicia que realmente se debe exigir. Cuando hay varios, cuando el predio de mayor extensión se divide en predios de menor extensión. Es decir, yo estoy en posesión de este predio de menor extensión que pertenece a aquel predio de mayor extensión. Como hay varios predios de menor extensión y hay uno de mayor extensión, ahí sí el juez dice, se puede solicitar, la norma dice, se puede solicitar el certificado especial de posesión. De resto, si es un predio de mayor, si es un predio normal y usted va a poseer ese predio normal con el certificado normalito de tradición de libertad, es suficiente porque ahí establece quiénes son los dueños del bien inmueble, quiénes son los titulares y a quienes hay que demandar como titulares, ¿vale? Entonces, eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Yo le decía al Aldo que comenzó bastante fuerte con esta posición porque la vía indirecta es como una de las causales más extensas que hay porque se componen de dos, tanto de los hechos como de los de derecho, y cada una va teniendo trascendencia. Entonces vamos a tratar de sacar unos dos o tres capítulos de esta violación indirecta para que quede bastante claro. Vamos a hablar hoy así como bastante general y si quieres sacamos luego otro capítulo en el que nos enfoquemos ya directamente en la violación de hecho y ya también otro en que nos enfoquemos directamente en la violación de derecho para que quede un poco más claro. Porque créanme que es un tema bastante álgido y no es tan fácil sacarlo en un día, en una hora, en una Ah, charla. no, no, esto solamente es un brochazo, o sea, un abrebocas. Porque cuando uno entra a diseñar una demanda de casación, uno se ve en, ¿cómo le explico yo? A uno se le presentan una serie de retos. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo estoy en proceso de elaboración de una demanda de casación, me siento como si yo fuese como un cirujano o un neurocirujano. Mejor dicho, un neurocirujano. ¿Por qué? Porque tiene que ser milimétrico la estructuración de la causal de casación. Es decir, un mal movimiento que yo haga, un neurocirujano, un mal movimiento que haga en la intervención quirúrgica, pues puede afectar al paciente, inclusive llevarlo a la muerte. Entonces yo me he sentido así porque cuando uno quiere estructurar esta causal, ya sea por errores de hecho o errores de derecho, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que yo a veces identifico que pueden ocurrir las dos, ¿sí? Y ahí es donde toca tener mucho cuidado porque la corte, dependiendo también del magistrado ponente, ¿sí? Dependiendo pues a los que les toque a uno, porque esto también es una ruleta, si es muy formalista,
no te va a acceder a las pretensiones de la casación y sumado a ello, te va a regañar y te va a decir que la demanda no cumple con la técnica procesal de casación que se debe tener según el código y según la jurisprudencia. Entonces, a mí me ha sucedido eso, Doc. No sé si a usted le ha sucedido, pero sí hay una línea muy delgada a veces, ¿sí? Por ejemplo, en el error de hecho en algunos asuntos, en error de derecho, en lo que es falso juicio de existencia, falso juicio de identidad, dentro del falso juicio de existencia cuando se habla por omisión o por suposición o por invención, ¿sí? Entonces, uno debe ser, como abogado casacionista, muy cuidadoso al momento de construir esa causal, porque resulta que yo puedo estar creyendo una cosa, pero en realidad fue otra. Y resulta que si yo no la estructuro bien, corro el riesgo de que la corte me diga, no le caso. Y no le caso no porque no exista el error, sino porque usted no lo supo estructurar bien. Entonces ahí viene un tema interesante que fue el que estudiamos creo que en el primero o en el segundo episodio y fue cuando hablamos de las funciones del recurso extraordinario de casación y entre una de ellas estaba la función diquelógica, ¿se acuerda? Sí, Que yo le me decía a primero. usted, ¿sí? Entonces ahí es donde yo doy el consejo, muy respetuosamente, que si de pronto sienten que no tienen el escenario muy claro, en un capítulo especial puedan llevar a convicción a la Corte de que estamos o que apliquen la función diquelógica del recurso extraordinario de casación y que prevalezca más el derecho sustancial sobre el procesal y sobre las formas, ¿sí? Eso no quiere decir que se vaya a desnaturalizar el recurso extraordinario de casación, la demanda de casación, de que entonces ya no requiera una técnica como la que ya ha decantado la Corte Suprema de Justicia, sino que también de pronto en algunos eventos no nos vayamos a un eventual exceso ritual manifiesto, sino que si de pronto no se planteó de debida forma, pero que no es de extrema gravedad, pues se da aplicación a esa función diquelógica y que salga a relucir la justicia, que es, pues, ese es el propósito, ¿no? Que se haga justicia. Y no solamente en el caso donde está se está estructurando la demanda de casación, sino en el propósito que también tiene la casación y es la unificación de la jurisprudencia, porque pues no solo va a afectar ese caso, sino pues va a afectar los casos que se vayan a presentar parecidos. Entonces, no sé usted qué opina con respecto a lo que estoy reflexionando. De hecho, eso es muy cierto porque la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias, casi en muchas sentencias, es muy enfática en aclarar y en regañar, como te decía, a muchos abogados porque dice, los errores en que haya podido incurrir no se pueden fusionar ni se pueden crear una mixtura, o es un error de hecho o es un error de derecho. De manera, se debe establecer de manera independiente cada uno y de manera clara cada uno. De lo contrario, eso puede dar a rechazar o a perder como tal el recurso de casación, porque recordemos que la casación es una técnica bastante rigurosa y se debe cumplir con esa técnica bastante rigurosa. Entonces usted no puede establecer, dice la Corte, decirme que es un error de hecho, pero entregarme el argumento de un error de derecho, o viceversa. Tiene que tener claro exactamente porque cada uno son figuras totalmente independientes y tienen argumentos totalmente diferentes, porque es que, ya lo decía, y voy a un resumen bastante corto, que también lo dice la Corte, como para que les quede claro que es error de hecho y error de derecho. La Corte dice, el error de hecho y el de derecho no pueden ser de ninguna manera confundidos, pues el de hecho implica que en la apreciación se supone o se omitió una prueba. Se omitió o se estableció una prueba que no existía. Ese es el error de hecho, así de sencillo. Y el de derecho parte de la base de que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada, pero que al valorarla, el juzgado infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia. Entonces, si ven cómo no se pueden confundir, porque mientras en uno no existió una prueba o se estableció una prueba que no existía, en el otro sí existió la prueba y la prueba está debidamente integrada al proceso, la prueba existió, no hay ningún problema con la prueba. El problema está en la apreciación de esa prueba, en la normatividad que se utilizó para apreciar esa prueba.
Ahí está el problema. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Entonces tú no puedes decirme, alegarme un error de hecho, que sometí una prueba y me va a argumentar que el juez no valoró bien la prueba. O sea, son dos cosas totalmente diferentes y es casi imposible que se puedan confundir porque es como peras y manzanas, ¿sí? Entonces es muy importante porque, como dice el do, a veces tiene a haber una línea delgada entre esas dos y entre otras causales que se establecían la tutela, como ya le decía, el exceso ritual manifiesto. Por ejemplo, cuando nos hablan de una especie de tarifa legal o cuando nos piden una prueba para cierto hecho que no es necesaria. Entonces siempre hay esa línea delgada y tenemos que tener muy claro estos errores y por eso le digo a Aldo que abordemos uno, primero el de hecho y luego el de derecho en otro y en el siguiente capítulo para tenerlo claro y aquí abordemos un poquito más de general. Miren, es importante, ustedes deben tener en cuenta tres cosas. Primero, el error probatorio. El error probatorio como tal es la causa. Luego, la fijación errónea de los hechos. Este es como la parte intermedia. Y por último, la violación de la norma sustancial. Perfecto. Cuando usted va a hacer el estudio, va a identificar efectivamente ese error probatorio, va a identificar si se fijó de manera errónea los hechos y la violación de la norma sustancial entre el error probatorio, entre los hechos, ahí debe haber una causal para esa violación indirecta. ¿A qué me digo con eso? Por ejemplo, ustedes establecen un hecho, ya le decía yo, el hecho es la posesión de un bien inmueble, ¿sí? Ahí está el hecho. Esa es la fijación del hecho, estoy en posesión de un bien inmueble. ¿Cómo pruebo yo la posesión de ese bien inmueble? Y no solamente cómo pruebo yo la posesión de ese bien inmueble, sino cómo determino yo a quiénes voy a demandar. La norma me establece que para determinar a quién voy a demandar, pues para eso está el certificado de tradición de libertad, porque usted tiene que demandar a los propietarios del bien inmueble, a quienes aparecen como propietarios del bien inmueble. Entonces, ahí es donde viene ese error probatorio. Entonces, que el juez me dice a mí, no, pero es que tienes que traerme el certificado especial de posesión. Cuando, si es un predio normal, no es un predio de menor extensión, yo lo pruebo con el certificado de tradición y libertad. Solamente ahí aparece quién es el propietario y debo mandar al propietario que aparece en el certificado de tradición y libertad. No es más de ahí. Eso es lo que dice la norma. Entonces ahí entra un error probatorio cuando el juez me dice, no, tienes que traerme el certificado especial de posesión. Pero si es un bien de menor extensión y hay un predio de mayor extensión y hay 5 bienes de menor extensión y yo estoy en posesión de uno de esos bienes de menor extensión, ahí sí me deben exigir a mí entonces certificado especial de posesión. Entonces tienen que establecer entre el hecho que quiero probar y la prueba que está y esa violación de la norma sustancial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el juez interpretó mal una prueba, o el juez dejó de incluir una prueba, o el juez mencionó una prueba que no existía, pero eso no fue consecuente para la decisión del juez. O sea, el juez determinó esto, pero aunque mencionó en la sentencia una prueba que no existía, eso no tuvo absolutamente nada que ver con la decisión que el juez tomó. Entonces no hay un nexo causal entre la decisión y la prueba que el juez dejó de valorar, que el juez valoró mal o que apreció mal. Sí, entonces tiene que ser un nexo causal, porque si yo voy a ir a pelear una violación indirecta de la norma sustancial, es porque esa violación indirecta fue la que llevó a la decisión como tal. Si no llevó a la decisión, entonces ¿para qué lo voy a pelear? Porque esa no fue lo que el juez determinó para tomar su decisión. Entonces es importante también establecer la causalidad, ese nexo causal entre la decisión del juez y esa supuesta violación que vamos a alegar. Si es que el juez dictó sentencia y en la sentencia, en argumentos, siempre tomó como referencia esa prueba para negar mis pretensiones o para ceder a las pretensiones. Entonces hay un nexo causal, porque siempre estuvo referenciando esa prueba. O en su efecto, el juez me negó las pretensiones, pero solamente mencioné la prueba cuando la decretó. La mal decretada, pero la decretó, pero de ahí en adelante, para la sentencia no tuvo en cuenta esa prueba, tuvo en cuenta esta otra prueba, tuvo en cuenta estos indicios, tuvo en cuenta este testimonio. Entonces sí, se identificó mal una prueba, pero esa prueba como tal no influyó en absolutamente nada en la sentencia. Entonces también debemos identificar eso, ¿no? Porque no es suficiente para nosotros
simplemente enunciar el error de hecho o de derecho, sino que también debemos identificar que ese error de hecho o de derecho realmente influyó en la decisión del juez. ¿Sí? Eso es para que tengan en cuenta, dos. Ok, Doc, muchas gracias por sus valiosas reflexiones y observaciones. Viendo aquí quienes están conectados, veo que... madre, se me fue acá el internet. Doc, ¿me se puede ver quién nos está escribiendo? Es que no veo. Dos, nos saluda Cristian Galeano. Ya y nos había saludado ya anteriormente Gabriel Ariza Pereira. Ah, el doctor Cristian Galeano, buenas noches. Muchas gracias por estarnos viendo. Tan raros, no, es que no puedo ver. No puedo ver Bueno, los entonces comentarios. quería hacer esa exposición que hice anteriormente para llegar a algo muy interesante que son los requisitos técnicos para la formulación del cargo. Ustedes tienen que llevar unos requisitos establecidos para poder presentar ese cargo que van a presentar. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer una demanda de casación, los estipulamos por cargos, cargo único o cargo primero, cargo segundo, cargo tercero, porque ustedes pueden identificar en una demanda diferentes cargos, ¿sí? Diferentes errores que haya cometido el juez y cada error lo van a establecer en un cargo. Y sobre cada cargo entonces van a identificar los requisitos que voy a establecer para que ustedes ya desarrollen ese cargo y pueda salir avante la casación. Como ya lo mencioné anteriormente, el primer requisito para la formulación de cargo es identificar con precisión la norma probatoria que se considere infringida. Explicar de manera Ok. clara y razonada cómo se produjo la transgresión. Identificar la norma de derecho sustancial y demostrar el nexo de causalidad. Ustedes deben identificar exactamente qué norma fue la que el despacho apreció mal, tuvo una mala apreciación para aplicar sobre qué dicha prueba. ¿Qué prueba fue la que el despacho incluyó o no incluyó? Y como lo mencioné al final, ese nexo causal. ¿Sí? En ese nexo causal vamos a hacer un análisis detallado de esa modalidad de error. ¿Es un error de hecho o es un error de derecho? Y ahí vamos a empezar a desarrollar si fue que el juez supuso la existencia de una prueba que esa prueba nunca existió, si fue que el juez omitió una prueba que la prueba sí existió y el juez la omitió, si fue que el juez tergiversó una prueba. Por ejemplo, yo leía la vez pasada una sentencia de violación indirecta de la norma que establecía el juez a a un interrogatorio rendido por la parte demandante, el juez lo valoró como una confesión. Y la persona cuando, y el juez condena, hace las pretensiones y condena por esa confesión que hizo la persona al momento de rendir el testimonio, el interrogatorio. Entonces, en segunda instancia se va, la persona ataca, dice que en ningún momento eso fue confesión porque hace falta un presupuesto para la confesión y eso va a casación a la corte y sobre la corte se dice, mire, es que se trivializó esa prueba, era un interrogatorio de parte y el juez lo estableció como si fuera una confesión y nunca fue una confesión porque hace falta el requisito para la confesión. Si no estoy mal, si mal no recuerdo porque la leí hace rato, era que era el tema de una empresa. Entonces, la persona que fue a rendir el interrogatorio no tenía la facultad para poder confesar. Recuerden que en temas de empresas o en temas de entidades públicas, solamente pueden rendir interrogatorio y no es que puedan confesar a menos que tenga esa facultad como tal. Entonces, por ejemplo, el CEPAC es muy claro al establecer que los representantes legales de las entidades no pueden confesar como tal, una decisión de las entidades. Entonces, se valoró como una confesión a un interrogatorio como tal de parte. Entonces, hay una trivialización de la prueba, se le dio una connotación diferente a la prueba, pasándola de interrogatorio a una confesión como tal. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante identificarlo para poder obviamente atacar y demostrar el nexo causal en la decisión como tal después. Ese ejemplo está muy chévere, me ha gustado que lo haya puesto. Pregunta del millón. Ahí la demanda de casación, en ese caso,
que se le dio un tratamiento de un medio de prueba que no es, porque pues el medio de prueba de la confesión tiene unos requisitos, ¿no? O sea que al momento de que la persona está confesando es porque esos hechos jurídicamente relevantes lo van a afectar, ¿sí? O sea, lo van a afectar. Distinto a la declaración de parte, que la puede rendir y puede decir algo que es cierto, pero que no necesariamente eso lo va a afectar, ¿sí? Ahí está la gran diferenciación entre confesión y la declaración de parte. La pregunta es, ¿la causal de casación fue, obviamente es violación indirecta a la ley sustancial, pero fue por error de hecho o error de derecho? Por error de derecho, 2, por trivializar el contenido de una prueba. Y sería falso juicio de legalidad, ¿cierto? Sí, si mal no estoy, creo que por ese lado fue que se anotó, si mal no recuerdo. Es Es que que de puede hecho la estar, estuve buscando para traer la colación neta, pero no la encontré y solamente estoy hablando de lo que me acuerdo que la leí. porque está en el error de derecho que se produce cuando el juzgador se equivoca al valorar jurídicamente la prueba, es decir, al asignarle su mérito probatorio, lo cual puede ocurrir por falso juicio de legalidad. El juez desconoce los requisitos legales para la existencia o validez de la prueba. O falso raciocinio, el juez, al asignarle el mérito persuasivo, desconoce los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia que gobiernan la sana crítica. Creo que es más falso juicio de legalidad en mi Sí, criterio. a mí me pareció que si no recuerdo mal, hablaba sobre ese registro como tal, esa figura 2. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una demanda de casación por la violación indirecta de la ley. Esos requisitos, esa causalidad, esa omisión en la valoración probatoria, en esa prueba, perdón, o que trajo esa prueba no era, o esa tergiversación en lo que era la prueba, o en su defecto utilizó una norma y la aplicó mal para esa prueba. ¿Cómo se hace una construcción para un cargo de violación indirecta? Cuando nosotros presentamos la demanda de casación, obviamente identificamos la demanda de casación, recordemos que la demanda de casación no es una tercera instancia, aquí lo que vamos a atacar directamente son bajo las causales ya establecidas por el artículo 336 del Código General de Proceso, esa decisión del tribunal o del juez. Y vamos a establecer entonces cuál fue el error en la apreciación por parte de ese tribunal o de ese juez. Aquí no vamos a decir es que yo sí tengo razón por esto y por esto, a repetir lo que ya se dijo en la demanda como tal. Bueno, aquí no vamos a una tercera instancia o a tratar de introducir pruebas que ya no vienen al caso, como hoy, por ejemplo, yo estaba leyendo una sentencia, aunque era en sede de casación, pues puede pasar en sede de apelación, perdón, pero puede pasar también casación, es que en la apelación la persona vino a decir, no, es que hubo una nulidad del 121 porque se pasó más del año. Y el tribunal le decía, pero es que eso usted tenía que alegarlo antes que se diera la sentencia, no tiene que venir a alegarlo algo acá. Pasa lo mismo acá en la casación, usted en la casación no puede venir a alegar algo que ya pasó, si ya la nulidad fue saneable, recuerden que hay nulidades saneables. Entonces solamente lo que vamos a alegar en la casación es lo que nos permite las causales del artículo 336 y vamos a verificar una por una, vamos a ver en cuál encuadran nuestra demanda en casación y cuál fue el error que cometió el fallador. Recordemos las causales. Primera, violación directa de la norma sustancial. Segunda, violación indirecta de la norma sustancial. Tercera, no estar la sentencia en consonancia con los hechos, la pretensión de la demanda o las decisiones propuestas, contener las decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único y haberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubiesen sido saneados. El vicio del artículo 121 que habla de que si al año no se ha dictado sentencia, se puede pedir que se cambie de despacho el expediente. Eso es un vicio saneable que ya ha hecho la jurisprudencia, que si usted no pide, ese cambio de despacho no es automático, es a petición de parte. Si pasó un año y el despacho no ha dictado sentencia y usted no pide que pase a otro despacho judicial, se saneó esa nulidad, 121 y sigue, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a construir un cargo, Corte Suprema de Justicia, referencia de demanda de casación, abogado, tal, apoderado de tal persona y unos hechos fácticos. Esos hechos fácticos no son los hechos de la demanda como tal, son los hechos del procedimiento que se ha llevado desde primera instancia hasta el momento de la presentación de la demanda, dónde es que está el error del despacho judicial de primera instancia, de segunda instancia, etcétera. Van a establecer exactamente los cargos
cargo único, cargo primero, cargo segundo, cargo tercero. Y por cada cargo ustedes van a construirlo, al menos es la forma como, como yo lo he utilizado. Ya cada abogado tendrá una forma diferente de estructurarlo. Esto es una guía pequeñita, como para que tengan en cuenta, pero como repito, cada abogado lo estructura de manera diferente. Primero deben enunciar la causal y la modalidad. Se debe iniciar claramente que se invoca la causal segunda, en este caso, del artículo 336 del Código Penal de Proceso. Es decir, esa causal de 336 debe identificarla. Es lo primero que tienen que hacer, porque se exige que para la técnica de casación se identifique qué causal usted está invocando. Usted tiene que establecer qué causal está invocando, ¿vale? Y se debe enunciar la causal. Segundo, se debe identificar y precisar el error. Entonces ustedes ya se individualizan con exactitud la pieza procesal sobre la cual recae el hierro como tal, ¿vale? La demanda, en la contestación, en una prueba, el juez no tuvo en cuenta esto, o en el caso del apelante único se agravó la condena, etc. Tercero, viene la demostración del error. Y este es el núcleo del cargo, esto es lo más importante del cargo, demostrar ese error. Entonces, si se alega el error de derecho, debe demostrar porque hay un error de derecho, y si se alega el error de hecho, debe demostrar porque existe un error de hecho. Cuarto, demostrar la trascendencia. Era lo que yo decía, ese nexo causal, ese que efectivamente ese error de derecho o ese error de hecho llevó a que el fallador me condenara o absolviera mis pretensiones, ¿vale? Negara o diera mis pretensiones. Entonces tienen que demostrar ese nexo causal, porque no pueden simplemente presentar una demanda de casación por una prueba que no existía, pero que el juez la incluyó ahí, la decretó. Ah, mira, el juez decretó esa prueba, pero esa prueba nunca existió. Pero al momento de fallar, el juez nunca tuvo en cuenta esa prueba, el juez en el interrogatorio no tuvo en cuenta esa prueba nunca existió, simplemente ahí en el decreto apareció por un error de digitación, porque se copió y se pegó y no se borró, por lo que sea, apareció una prueba ahí decretada. Pero esa prueba nunca se tocó en el proceso, en los alegatos, el juez no lo tuvo en cuenta para la sentencia, absolutamente esa prueba no sirvió para absolutamente nada al momento de tomar la decisión. Entonces, como no hubo ese nexo causal, como esa prueba no fue la que hizo perder el proceso o ganar el proceso, entonces, ¿para qué se va a presentar una demanda de casación con referente a esa prueba? ¿Vale? Entonces, debemos demostrar la trascendencia. Y por último, citar las normas sustanciales violadas. ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, se identificó una norma como tal, se valoró mal esa norma para identificar tal prueba. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de formular un cargo de casación. Ok, muchas gracias, Doc, por esa explicación. Doc, le quiero hacer una propuesta. Claro. En el episodio anterior hicimos un ejercicio muy bonito, y fue que involucramos al doctor Gabriel, al doctor Gabriel Ariza Pereira, dándole las gracias pues por su fidelidad y por estar con nosotros empezando este hermoso proyecto que ya es una realidad. Me gustaría hacer el mismo ejercicio con el doctor Cristian Galeano, que he visto que ha saludado varias veces. ¿Qué opina? Todo por mí no hay ningún problema. Entonces, para que por favor Laura nos apoye con el ingreso del doctor Cristian Galeano si todavía está conectado. Porque si aquí no me deja saber si está conectado o no está conectado. Solamente vi que comentó 2 veces. Doc, Todo mientras. mientras nos contesta, mire que cada vez que hacemos estos estudios, confirmo lo que usted nos dijo, si no estoy mal, en el episodio número 1, y es que la tutela por vía de hecho prácticamente es una casación. Sí, lo que he hecho del primer episodio. La tutela contra providencia judicial, yo la llamo una mini casación, tanto en la rigurosidad de Mm, la técnica, porque usted no puede presentar una tutela normal para la salud, para la derecho de petición, para X cosas, no tiene formalidades, pero una tutela contra providencia judicial le exigen unas formalidades, le exigen una rigurosidad, le exigen también identificar unas causales, y esas causales se parecen mucho a de la casación, como yo le decía, por ejemplo, la del exceso ritual manifiesto, incluso la Corte Constitucional aquí también ha identificado un montón de causales, un montón de causales para que proceda a la tutela contra providencia judicial.
Pero no, interesante. Hasta sería bueno que, pues a pesar de que este escenario es de casando sentencias, solo de temas de casación, sería bueno que también preparemos un episodio donde hablemos de la similitud que tiene la tutela por vía hecho contra providencia judicial con la demanda de casación, porque sí le veo bastante similitud. Bienvenido, doctor Cristian, qué elegancia. Está apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. ¿Cómo está? Muy buenas. No me he dado cuenta que ya. ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doc, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Gracias, gracias. Muy bien, gracias. No, muy interesante porque la valoración de la prueba a veces induce al juez a ese error sustancial porque a veces no sabe concatenar ese hecho con esa prueba y qué norma va a aplicar, ¿no? Para poder fallar. Buenísimo. total. Doc, usted que maneja temas de responsabilidad médica en los escenarios de primera y segunda instancia, ¿qué errores de hecho o de derecho usted ha visto que más cometen los juzgadores en cuanto a los medios de prueba? Pues en los procesos de responsabilidad médica, pues como es tan estratégico, estamos hablando de valoración de pruebas muy técnicas, un cuadremático, una radiografía, Mm, un TAG, una resonancia que a veces no se entienden, ¿sí? Cuadremático, que es lo más sencillo, lo que a todos nos ha tocado, es muy complejo. Entonces, pues sí, con lo que dice el doctor Mateus es muy cierto, con el fundamento, con el numeral 336 del Código General del Proceso y ese inciso 3, pues que establece esas causales por la violación indirecta de la ley, ¿no? Y los errores de hecho, ¿sí? En la apreciación de la prueba. Entonces, pues en ese sentido, hay procesos, sabe, doctor Medina, que hay procesos que, bueno, todos entendemos que todo depende de la valoración de la prueba, la historia clínica, los dictámenes periciales, los testimonios técnicos, muy a menudo ocurren en esta clase de procesos. Por eso es que se alega que el juez aplicó mal directamente la norma violada, ¿no? A veces, por eso pues, se puede configurar esa casación, por esa valoración inadecuada de la prueba. Y pues obviamente pues hay un error en la ley sustancial, porque claro, si entendió mal la prueba, pues claro, va a aplicar también la norma con la cual va a emitir fallo, ¿no? Pues ahí nos acompaña el artículo del Código Civil, el 2341, el 1604, ¿sí? Algo muy especial, la ley 23 del 81, que es la ley de responsabilidad médica, la ley de responsabilidad médica, aunque es muy vieja, del 81, la ley 23, pues habla cómo se debe tratar al paciente, qué es lo que debe utilizar, y como es tan vieja, del 81, imagínense, anteriormente de la Constitución, entonces se presta para unas interpretaciones a veces hasta erradas. Entonces, pues de pronto, algunos tips para en los casos de responsabilidad médica, más que todo es ese error de hecho, ¿no? Oiga, el juez me valoró, ignoró más bien la prueba decisiva, por ejemplo, la historia clínica, el peritazgo, ¿sí? Entonces hay que mirar de pronto si lo logramos como subsumir al, 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 a esos requisitos, como estaba explicando el doctor Mateus, excelente procesalista. Yo le digo, usted es mi mentor, yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser como usted, doctor Mateus. Entonces, no, es esa forma probatoria, ¿no? Y claro, hay que ahí comenzarse a darle la pela, obviamente en la casación, y ahí sí exalto la buena argumentación que tiene el doctor Medina, ahí es darse la pela para demostrar ese error de hecho, ¿no? Oiga, venga, juez, usted la embarró, hermano, usted desconoció las reglas de aplicación probatoria, ¿sí? Por ejemplo, mira, lo pericial decía esto y esto. Eso lo pueden confrontar con el artículo 176 y 187 del Código General del Proceso, pero es poderlo motivar, ¿no? En dicho escrito de casación. Pues gracias a Dios no he llegado a algún proceso mío a casación y sería hasta bonito de pronto. Hemos logrado hasta segunda instancia y ganar, pero en la casación médica la valoración indirecta, eso permite una forma que construye el juicio de responsabilidad, ¿no? Mostrando que lo defectuosa de la valoración, y es que es a veces incomprensible para el juez decirle, oye, mira, la línea arterial del paciente tuvo una mala irrigación,
¿sí? O una mala perfusión, esa línea arterial ¿y qué es la línea arterial? Canalizan el paciente por una arteria, ¿sí? Por una arteria que cuando ustedes se tocan la manito, con la manito, acá la muñeca sienten ese palpitar, son arterias, porque tenemos arterias y venas. Por lo general nos sacan sangre por las venas, pero por las arterias es muy raro que esté canalizada, pero lo que hacen, se canaliza y se coloca un monitor para que nos esté dando ciertos valores. Es de mucho cuidado, por ejemplo, la línea arterial. Y yo le comienzo a hablar eso y usted en su mente piensa que es una línea, que es esa vaina. Sí, no alcanzan a entender que es una parte de la irrigación que va conectada al corazón y que me está irrigando un miembro, la mano, ¿sí? Y que yo estoy tapando esa vía de sangre ya oxigenada, y puedo crear mala perfusión, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy técnico, ¿sí? Entonces, el juez en su cabecita dice, ¿qué es eso, caramba? Una línea, no entendí, ¿cómo así que perdió la mano, perdió un dedo? ¿Cómo así? Entonces, es muy, muy complejo, ¿sí? Por eso siempre es bueno los procesos de responsabilidad médica, acompañarse, que sea abogado, pero que también sea personal de la salud para que sepa cómo interpretarlo, porque no es tan fácil, no es tan fácil, y en la historia clínica no va a decir taxativamente el error fue por la línea arterial, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Eh, hay que saber entender el contexto, ¿no? Qué pena que se me apagó acá la luz. Hay que entender ese contexto de la historia clínica. Sí, entonces, pues nada, es muy bonito este tema. Les agradezco el espacio, en serio, ojalá que algún día se nos preste ese 336, numeral 6, para pues lograr identificar esos errores de hecho, ¿no? Y la apreciación de la culpa médica. No quiere decir que todos los médicos sean culpables, ¿no? Porque también al médico también se lo puede defender técnicamente. Oye, mira, es que era dentro de la probabilidad. El paciente podría sufrir de esto y aquello. Sí, pero es como más o menos para traer esa carga tan bonita que ustedes están haciendo, intelectual y entendible, porque es muy densa la casación, es muy densa, a un tema más práctico en proceso de responsabilidad médica, aunque no es el más fácil de digerir, ¿sí? No es el más fácil de comerse, pero más o menos para poder dar ese contexto. Gracias, doctor Cristian, por su explicación. Mire que usted me pone a pensar, usted siempre que habla de responsabilidad médica, cuando hemos compartido varios escenarios, yo le entiendo la mitad, porque le entiendo lo jurídico, pero no lo técnico. Yo quiero hacer la siguiente reflexión, y me pongo en los zapatos del juez de primera instancia y los magistrados en sede de segunda instancia, y la verdad, por la naturaleza del asunto, existe una posibilidad muy alta de que el juez cometa errores de hecho o errores de derecho. Escuchándolo con todo lo que usted decía, yo decía, jue madre, porque es que es muy fácil que el juez, debido al tecnicismo que conlleva el asunto, porque estamos hablando de asuntos médicos, que el juez pueda llegar a cometer un error de derecho en la modalidad de falso raciocinio. Es decir, que el juez al asignarle un mérito persuasivo desconoce los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia que gobiernan la sana crítica. Pero la pregunta del millón es cómo el juez hace para asignarle un mérito persuasivo con las leyes de la ciencia si es que él no es médico. Entonces yo sí me atrevo a decir que en este tipo de procesos la tendencia a cometer el error es muy alta. Y sin contar el tema de los errores de hecho. Pero creería yo que en errores de hecho de pronto se puede presentar más el falso juicio de identidad. Es decir, que el juez distorsiona, cercana o adiciona el contenido del objetivo de la prueba. ¿Sí? Eh, hago estas reflexiones porque pues es el tema que estamos hablando y porque pues yo la verdad no soy muy amigo de llevar este tipo de procesos. Por eso cuando lleguen estos tipos de procesos de responsabilidad médica de una, se los asigno al doctor Cristian Galeano, se los refiero, porque zapatero a sus zapatos, porque sí me parece que sí uno debe tener otro tipo de profesión afín con las ciencias médicas para que se le facilite a uno más la información, inclusive sin el ánimo de ser irrespetuoso o llegar a ser un poco imprudente. Considero yo que la especialización en derecho médico no puede llegar a ser inclusive hasta suficiente, porque se centra mucho es en lo jurídico y lo técnico, ¿qué? ¿Dónde queda lo técnico?
Entonces considero yo que sí uno debe tener otra profesión. ¿Qué opina el doctor Dairo con lo que acabo de mencionar? No, no, totalmente cierto con lo que usted dice y gracias al doctor Cristian por acompañarnos. Este tema médico, como dice, es bastante difícil para uno como abogado porque pues, uno maneja temas técnicos y yo que trabajo con el doctor Cristian me apoyo mucho en él por esas palabras tan técnicas que se maneja en el tema de derecho. Entonces, mire, para ir cerrando, yo quiero mencionar dos cosas. Primero, la propuesta de que la próxima hablemos sobre la misma violación indirecta de la norma, pero enfocado en el error de hecho. Y para la próxima, en error de derecho. ¿Y esto por qué? Quiero traerles ejemplos de cuándo es error de hecho y cuándo es error de derecho. Entonces, unos 5 ejemplos para error de hecho y unos 5 ejemplos para error de derecho. ¿Esto para qué? Para que ustedes entiendan un poco más cuándo es un error de hecho y cuándo es un error de hecho. Porque miren, voy a darle un adelanto de una de las sentencias que utilicé para la charla de hoy. Le voy a leer. De manera que se invocó el error de derecho para tratar de derribar los argumentos del tribunal relacionados con la imparcialidad de los testigos, cuando corresponde a un típico caso de error de hecho. Sí, miren, este abogado presentó la demanda de casación, el cargo que formuló fue error de derecho y lo que manifestó era que había imparcialidad de los testigos. Recuerden, y el tribunal le dijo, la corte le dijo, no, eso es un error de hecho, no de derecho. Es un claro error de hecho, no de derecho. ¿Y por qué? Pues les repito, en el error de derecho la prueba está decretada, está ahí, no hay ningún problema con la prueba es 100% legal, legítima, conducente, pertinente, todo, no hay ningún problema. En este caso se alega que hay una imparcialidad de los testigos, entonces se está atacando como tal esa prueba, o sea, la prueba como tal no está 100% bien. Hay un problema con la prueba, entonces aquí hay una trivialización con la prueba porque se le está dando una apreciación en una prueba que no debería estar dentro del proceso, porque hay una imparcialidad de los testigos como tal. Entonces aquí hay un error de hecho, ¿vale? Porque estamos atacando, entonces no estamos diciendo, no, la prueba está bien, sino fue que el juez valoró mal. No, acá estamos diciendo, mire, esta prueba está mal, esta prueba no debe decretarse, esta prueba está viciada, esta prueba es ilegal, esta prueba, cuando estamos atacando eso, sobre que, por ejemplo, yéndonos a penal, cuando en penal traen una prueba ustedes saben que en penal para ciertas pruebas tiene que ser autorizada por la fiscalía. Y si no está autorizada por la fiscalía, entonces puede ser una prueba ilegal, en las famosas chuzadas, esas cosas. Entonces, si esa prueba se entra al expediente como tal y viene de una ilegalidad, se va a atacar el nacimiento de esa prueba. Entonces va a ser un error de hecho. ¿Sí? Si la prueba está como tal ya identificada, hace parte del expediente, no tiene ningún problema, sino que fue una valoración que el juez trajo de una norma para valorar esa prueba, lo que lo hizo mal, ahí viene a ser un error de hecho de derecho, perdón. Entonces quiero traerle estos ejemplos, 5 ejemplos para error de derecho y 5 ejemplos para error de derecho, para que a ustedes les quede bien claro cuándo es uno y cuándo es el otro. Para terminar, al menos de lo que yo traía preparada para hoy, quiero establecer unos errores frecuentes que cometen los abogados al momento de presentar la demanda de casación. Sobre lo que yo he identificado que son como los errores más comunes de los abogados. Primer error común de los abogados, confundir la casación con una tercera instancia. Parece mentira, lo hemos dicho muchas veces y parece que fuera hasta absurdo, pero lo que hacen simplemente, muchos abogados hacen un simple alegato, de decir, mira, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. De hecho, he leído que dicen así, yo no estoy de acuerdo, y no se trata de estar o no estar de acuerdo, se trata de que el juez, el tribunal, el fallador, hizo mal esto, identificó mal esto, omitió esta prueba, trabaja por hacer esta prueba, no que usted esté o no esté de acuerdo. Segundo, ataques incompletos. Sí, se debe atacar la totalidad de los fundamentos fácticos y jurídicos que se soportan en la sentencia, por eso se deben incluir varios cargos, pueden existir 2 cargos, ustedes pueden establecer un cargo por violación directa, otro cargo por violación indirecta, por error de hecho, por error de derecho, tienen que identificar porque en una misma sentencia, en una misma demanda de casación pueden existir varios cargos. Entonces yo una vez leí una sentencia que el tribunal le decía, básicamente, en resumidas cuentas, el tribunal le decía, usted atacó este cargo, pero ese cargo está bien. Lo que yo veo que está mal era como por allá esta prueba sí, pero usted no la atacó, entonces no le doy la razón porque usted no la atacó, pero allá era donde estaba el error, acá no, acá está bien. Entonces tenemos que atacar todos los cargos. La falta de demostración de trascendencia, no es solo mencionarlo, no es solo decir, esta prueba se omitió, aquí esta prueba hizo falta, se valoró mal esta prueba, sino demostrar esa trascendencia de la prueba. Decir, mire, si esa prueba se hubiese valorado, si esa prueba se hubiese traído, se hubiese decretado cuando se pidió,
si esa prueba tal, el resultado hubiese sido este, diferente, por esto y por esto. Tienen que hacer ese nexo causal entre esa prueba y entre esa decisión, en que esa prueba influyó en esa decisión, por qué influyó en esa decisión, cómo influyó en esa decisión, qué hubiese pasado si no se hubiese valorado o si se hubiese valorado esa prueba. Eso es importantísimo. Y la última, que fue la que acabé de mencionar en el ejemplo que di, esa mixtura de vías. Entonces, identificar una vía de hecho cuando es de derecho, o identificar una de derecho cuando es de hecho. Entonces, esos son los errores más comunes que yo he identificado en la demanda de casación, y por eso yo quiero hacer un capítulo, una para de hecho y una para de derecho, porque ahí viene entonces lo que fue mencionado, el falso raciocinio, los juicios de ilegalidad, todas esas cosas. Es importante identificarlas una a una para poder hacer una charla bien interesante y que quede muy claro, porque yo lo que quise fue como que todo abordar muy general, cómo se formulaba el cargo, cuáles eran los requisitos de cargo, la diferencia entre cada uno de manera muy general, pero ya luego sí hacer una charla identificando ejemplos cuando se presenta, para que a usted le quede más claro y puedan presentar una demanda de casación bien interesante. Perfecto, no, totalmente de acuerdo. Entonces ya vamos para el próximo episodio con, entonces, error de hecho, ¿no? Empezamos con error de Sí, hecho. Perfecto, perfecto, doctor Dairo. Muchas gracias, doctor Cristian. Gracias por Un placer su saludarlos, intervención. estimados Y y queridos colegas. Muchas gracias por su inteligencia, por su sapiencia en la academia, por ser bondadosos y compartir su conocimiento y ayudarnos. Yo no conozco casi nada de derecho, yo me apoyo en los que saben, ustedes, los procesalistas, y gracias por generar estos espacios. no, gracias a usted. Recuerde que estamos compartiendo un libro digital muy bueno del doctor César Augusto Londoño Ayala, que se llama Casación Penal, Súmula Generalidades. Por si le interesa, pues se lo compartiremos. Por supuesto, claro que sí, todo lo que sea conocimiento de ustedes y cualquier otro, bienvenido sea. Premiamos la fidelidad a nuestra audiencia. Entonces, doctor Dairo, muchas gracias nuevamente. Entonces nos veremos en un próximo episodio. Doctor Cristian Galeano, también muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Vi que la doctora Erika por ahí nos comentó, nos saludó. Una feliz noche y nos estaremos viendo y siempre con la mejor actitud. Entonces les deseo una feliz noche. Éxitos.